Hola, hola, un saludo para todos. Bueno, este va a ser el primero de varios videos que voy a estar realizando, donde vamos a tratar de exponer un poco y explicar hacia dónde va la economía, de dónde viene y hacia dónde va, con todo este panorama que tenemos actualmente. Específicamente en el momento de grabar este video aún nos encontramos en el aislamiento obligatorio, por lo menos aquí en el país donde me encuentro. Realmente mi propósito va a ser un poco entender cuál es la economía que rige al mundo. Desde hace 100 años, de hace 200 años, el control de la economía vino a caer en manos de muy pocos, unas pocas familias házaras judías. Estuvimos hablando de qué son los judíos házaros, explicando un poco sobre ese tema. Es bueno, si no lo conoce, puede ver ese video, es bastante importante. Y estuvimos viendo una serie de videos que titulamos Los amos del mundo, y es justamente quiénes son los que han estado gobernando durante los últimos 2000 años. Eso permite concluir un poco que ese gobierno o esa mano de poder que se esconde detrás de o que orquesta todo lo que está pasando a nivel mundial no ha cambiado. Sí ha transformado su forma de dirigir, ha transformado su forma de gerenciar este mundo, pero finalmente la mano de poder nunca ha cambiado. Y pues justamente a eso me dediqué de tratar de mostrar las evidencias de ese gobierno oculto, ese famoso gobierno en la sombra, y ahora ese gobierno que finalmente está consolidando toda su mapa de ruta, pues tiene una agenda económica bastante importante. Así que en este video, para comenzar, que será la primera parte de varios, vamos a hacer primero un marco histórico y un marco contextual para poder entender de dónde vienen los entes de control que gobiernan sobre la economía mundial. Hay que dejar claro que lo que no pretendo es generar como tal un hilo histórico. Por supuesto, aquí van a quedar una cantidad de sucesos y acontecimientos históricos, se van a quedar por fuera, por supuesto. Y para dejar claro, pues mi intención no es hacer un recuento histórico de los últimos 1000 años, ¿no? El objetivo de este video es simplemente generar un contexto para saber cómo ha fluido el poder económico, sabiendo de dónde nació, cómo fue que salió y cómo fue que apareció en la historia la famosa familia Rothschild, la cual acuña o ostenta el tener el poder económico de absolutamente todo el mundo. Dentro de esa conclusión vamos a ver la evidencia de que finalmente, si bien es cierto que dominan la economía mundial, ver cómo se dio ese proceso histórico para que ellos asumieran el control económico del mundo y por qué tienen ese control económico y si realmente ellos son la punta de la lanza. Vamos a ver que realmente no va a ser tan así y que, como ya he venido exponiendo en otros videos, por lo menos en todo lo que fue la serie de los amos del mundo, hay un cuerpo de gobierno oculto, unas familias nobles que vienen desde el Imperio Romano dominando y que no han dejado de gobernar. Así que bueno, sin ni más, vamos a comenzar. Para comenzar tenemos que acudir a la antigua Roma, entender que Roma como imperio termina en el 395. Yo le he venido exponiendo, la mejor forma de entenderlo no es que el dominio de Roma termina por supuesto el dominio del emperador romano, pero la hegemonía de Roma sigue. Lo que pasa con Roma es que se divide, se divide en dos imperios: Imperio Romano de Occidente con Honorio y el Imperio Romano de Oriente, que sería lo que más tarde se convertiría en el Imperio Bizantino con Arcadio. Esto es 395. ¿Qué es lo importante destacar de este periodo? Que siempre el Imperio Romano estuvo dominado o estuvo bajo la influencia de la nobleza romana, es decir, familias aristócratas muy poderosas que inclusive influenciaron mucho en las decisiones de los emperadores, e incluso muchos de los emperadores que hubo fueron de estas familias nobles romanas. La pregunta es, ¿qué pasó con esas familias de la nobleza romana? Pues bien, como ya lo expuse en otros videos, bien, así que voy a pasar este pedazo, digámoslo, un poco rápido. Vamos a sacudir rápidamente todos estos años de historia. Pues lo que sucedió con estas familias nobles romanas es que tras la separación del imperio se vieron hostigados por las diferentes naciones que estaban invadiendo en ese momento el imperio.
y para el año 450 pues vienen a hacerse al poder de una pequeña cantidad de islas en Venecia, se compone de 120 islas, y desde allí fundaron lo que fue la famosa República de Venecia. Fundada esta República de Venecia, pues asumieron el control desde el año 500 más o menos. Geográficamente, Venecia pues tenía un punto estratégico supremamente fuerte. Uno es que estaba abierto obviamente a todo el Mediterráneo. Al tener esta apertura oceánica y el obligarse al tener que moverse en el agua, pues obviamente eso hizo que se fueran especializando cada vez más en la navegación y llegaron a tener o a crear la flota más potente del Mediterráneo para aquella época. Esto hizo que consolidaran una importante flota comercial y crearon rutas comerciales con todo lo que fue el viejo Europa, y para poder proteger tanto las rutas comerciales que habían establecido como proteger sus propios barcos, tuvieron que crear una flota militar que no dejó de ser tan importante con la misma flota comercial. De por sí se vendría a convertir en la flota militar más poderosa para lo que fue toda esta época desde el 500 hasta el año 1000. Es así como el poderío económico de Venecia vino a darse por el tema del comercio. Va a ser importante que en este viejo mundo, que se conocía por lo menos hasta aquel momento, llegaron a establecer muchísimas rutas comerciales, tanto con Occidente como con Oriente. Con Occidente, con los diferentes países, lo que conocemos como Inglaterra, España, Portugal, Francia, el mismo Alemania, toda la costa norte de África. Los bienes que más se comerciaban allí era el hierro, las armas, la madera, diferentes textiles. Mientras que por el otro lado, con el Oriente, establecieron rutas con lo que hoy conocemos como el Bajo Rusia, con la India, con Egipto. Allí lo que hacían era comercializar oro, plata, especias, perfumes, sedas, cuero. Y es justamente en este contexto de la historia que viene a aparecer una figura que, bueno, que todos escuchamos en nuestros colegios, pero digamos que muy pocos entienden la trascendencia que va a tener este señor, y es el famoso Marco Polo. Incluso hay por ahí dibujitos animados acerca de este personaje. Pues, ¿quién era Marco Polo? Era miembro de una de las familias reales venecianas, nació justamente en Venecia. Situémonos, estamos siglo XIII. Estamos en el punto donde Venecia venía alcanzando su más alto esplendor, y Marco Polo se vendría a convertir, vendría a ser muy importante para la República Veneciana, ya que fue justamente él quien explotó al máximo la ruta hacia China. Marco Polo es conocido justamente por sus viajes al Oriente Lejano, y allí vino a entablar unos lazos muy importantes entre Venecia y China, donde estuvo viviendo incluso 23 años y llegó a ser gobernador de una de las provincias chinas. Pensemos en esto, y esto es lo que tenemos que ir dándole forma a todo este contexto histórico. Marco Polo pertenecía a la nobleza veneciana. Es justamente desde esta fecha donde, a través del señor Marco, empiezan a establecerse vínculos comerciales entre China y entre Venecia. Estamos hablando del año 1250. Es el vínculo que se estrecha, es el que hace que la famosa Ruta de la Seda, que es un corredor comercial que se establece entre China hasta la parte más lejana de Europa Occidental, que inclusive existe hasta el día de hoy, y se está retomando todo el tema de la Ruta de la Seda. Va a ser muy importante que podamos averiguar, que usted pueda averiguar qué es la Ruta de la Seda hoy en día y quiénes están otra vez ejerciendo el control de la Ruta de la Seda. Por supuesto, esto hace que Venecia alcance un poder económico y un poder político muy grande en esta época de la Edad Media. En la historia, pues, se reserva y queda consignada que la familia de Marco Polo emparentó con familias tan importantes de la nobleza veneciana como los Contarini, los Trevisan, los Vendramin y los Cherini. Es así como se establecen los lazos comerciales de la nobleza veneciana con la realeza china. Es para esta misma época, mientras está pasando todo esto, y justamente la incursión que se hace a nivel marítimo con los viajes de Marco Polo y el poder llegar hasta las tierras tan lejanas de China. Pensemos que para poder hacer esto, eso implicaba salir del Mediterráneo y rodear todo el sur de África para poder llegar a las costas de China. Pues eso hace todo este poderío naval
que ejerce Venecia y la forma como se especializa, esto los impulsa a que incursionen entonces en lo que va a ser la Cuarta Cruzada. Venecia, si bien estuvo ajena a las 3 primeras cruzadas como a manera de observador, pero por supuesto siempre aprovechándose y siempre con los intereses puestos a ver de qué forma podía sacar partida a todo el tema de las cruzadas, sí se involucró mucho en esta Cuarta Cruzada, la financió casi en su totalidad, logrando apoderarse de muchísimos tesoros, generando una riqueza incalculable. Y esto hace entonces que entrando el siglo XIII, pues Venecia se convierte para el momento en la potencia económica mundial. Para este siglo, Venecia ostenta el poder político, el poder económico, marca una tendencia en la sociedad. Se hacen muy populares los carnavales venecianos. Al tener tanto dinero, al marcar la economía de esta manera, impactarla de esta forma, pues se dan el lujo entonces de poder hacer unos festejos muy importantes, y de ahí es que viene justamente, bueno, las famosas fiestas venecianas. A finales del siglo XIII, Venecia se había convertido entonces en una potencia mundial, y por supuesto las familias nobles venecianas pues habían acumulado una riqueza incontable. Por supuesto, pues eso tiene muchísimos matices, vuelvo y lo digo, no pretendo hacer un recuento histórico, es muy bueno que si a alguien le gustan estos temas, pues vaya, indague pues toda la cantidad de sucesos que resultaron en esta parte de la historia. El siglo XII, siglo XIII, siglo XIV fueron especialmente impactados por guerras, por una cantidad de competencia económica que había justamente entre las naciones que pretendían hacerle frente al liderazgo que tenía Venecia. Es así como entonces la República de Venecia se enfrenta y viene a inmiscuirse en diferentes batallas que dieron lugar durante la época de mitad del siglo XIII. Por supuesto, todos sus enemigos pues querían disputarle las rutas comerciales, y hay que recalcarlo, la hegemonía de Venecia no radicaba en el poder conquistar territorios. Ellos lo que buscaban era hacerse al control político y al control económico de los territorios sin necesidad de hacerse al territorio mismo. Después del siglo XIII y de toda esta hegemonía, este siglo que le trae tanta riqueza y tanta importancia al imperio veneciano, pues viene la famosa peste negra en el año 1347 al año 1353, acaba con 25 millones de personas aproximadamente, y esto obviamente no dejó de impactar la sociedad veneciana, la cual se vio también muy disminuida y que entraría al siglo siguiente pues un poco, por supuesto, afectada tanto de su economía, pero por supuesto no tanto, y su impacto no fue tan radical como si las otras naciones. La peste negra fue terrible para esta sociedad, se contempla hoy en día como la pandemia más grande que ha existido en la historia. Bueno, ahí vemos la figurita, este caballero negro, y los tapabocas que habían de moda, que eran la moda en ese entonces, ¿no? Con la llegada del siglo XIV hay diferentes naciones que florecieron después de toda esta crisis del siglo XIII, y lo que se venía dando en el siglo XIV, aprovecharon por supuesto un poco lo debilitado que se encontraba Venecia, y justamente en esta región de Italia comienzan a surgir nuevas familias en diferentes regiones de Italia, como es el caso, por ejemplo, de la familia Medici en Florencia, una familia muy modesta que comienza a levantarse en esta época del siglo, específicamente Juan de Medici, cual también se llamaba Giovanni de Vici de Medici. Giovanni significa joven. Para esta época el contraste en los niveles socioeconómicos pues eran demasiado marcados, estaba la realeza por un lado y estaba el resto de la plebe por el otro, ¿no? Y se levanta este Juan de Medici y revoluciona absolutamente el mundo. Esta persona va a venir a cambiar todo lo que conocemos hoy como la economía, porque tratando de hacer frente justamente a el gobierno que ejercían estas familias nobles romanas o estas familias nobles venecianas, pues se levantan estos con un poder nuevo. A este señor Juan se le atribuye justamente la creación del primer banco de Florencia, que es el Banco Medici.
en 1397, el banco finalmente se deshace en el 1494, pero para este momento, 1397, a punto de comenzar el año 1400, pues se levanta justamente esta familia, la cual crea lo que va a ser la banca italiana del modelo de los Giovanni, y es un modelo con el cual pretenden hacer frente a toda la forma oscura con que los venecianos ejercían su poder. Estas familias venecianas que ejercían en el poder realmente no eran conocidas por ser los más doctos o por desarrollar prácticas políticas muy sanas, sino que eran todo lo contrario. La forma como gobernaban lo hacían de una forma muy despiadada, utilizaban el espionaje, desaparecían personas, quien no se manejaba a favor de sus intereses pues sencillamente desaparecía, con algo que fue históricamente conocido, desde donde se fraguaban una cantidad de conspiraciones contra los diferentes frentes que se hacían contra la nobleza veneciana, que era el grupo de los 10 o el Consejo de los 10, del cual hicieron parte muchos famosos venecianos. Es así entonces como esta familia Medici logra levantarse sin tener linajes reales, sino siendo una familia bastante decorosa, pues llegan a convertirse en pocos años también en familias nobles, es decir, llegan a adquirir tanta riqueza justamente con la creación de lo que va a ser la banca o el modelo que tenemos hoy de los bancos, que como lo dije vienen a revolucionar absolutamente todo el sistema económico. Y es así entonces como se divide el poder económico de esta edad. Uno dado por los venecianos, que controlaban todo el comercio marítimo, y por supuesto al controlar el comercio marítimo, que era el medio de transporte más importante para esta época, pues se hacían el monopolio de todo el comercio. Pero por el otro lado se genera la banca de los Medici, que controlan ahora todo el poder económico, y así es como se enfrentan estos dos grandes poderes. Vienen a haber muchos enfrentamientos entre diferentes miembros de la casa Medici y la casa de los venecianos. Y bueno, el acontecimiento por supuesto que lo cambiaría absolutamente todo en esta época, siglo XV, 1492, el descubrimiento de América, ¿no? Esto fue algo que no estaba dentro de los planes de los venecianos. Históricamente hay mucha documentación donde comienzan literalmente adoptan nuevas posturas políticas para tratar de dar frente a países que se venían consolidando gracias al descubrimiento de América, pues países como por ejemplo España, que a partir de ese momento pues vienen a tomar un poder económico, un poder político trascendental en Europa, y los venecianos ahora entonces tienen que pensar en cómo van a reinventarse, entendiendo que lo que ellos siempre buscaron fue el poder o el dominio mundial, haciéndose al poder económico y al poder político de los diferentes reinos que se iban levantando, los cuales si bien los gobernaban desde Venecia, pues el hecho del que ahora se levanten naciones como el reino de España, la misma Florencia que la tenían muy cerca, pues eso hace que empiecen a aparecer enemigos con mucho poder, ¿no? Y por supuesto, muy sabios, como siempre lo habían hecho, pues entonces empiezan a adoptar políticas en aras de mirar a ver cómo hacen alianzas con estos nuevos poderes que se están levantando. Es así entonces como llega un momento donde los venecianos estudian muy bien todo lo que está pasando con el Banco Medici, cómo llegan a tener tanto poder en tan poco tiempo. En esta época, el mundo que estaba entrando en una época donde los estados buscaban su soberanía y fueron desarrollando sus propios bancos estatales, utilizando como modelo, por supuesto, este banco de Medici. Importante anotar que, por ejemplo, de esta familia Juan de Medici, pues llegaron a tener tanto poder y tanta influencia que inclusive 4 de los grandes papas pertenecieron a esta familia, como lo fue León X, Clemente VII, Pío IV y León XI. Los venecianos pues no se iban a quedar esperando a ver cómo perdían el control económico del mundo, pues lo que hicieron fue ver que era lo que les estaba funcionando a los Medici, a los Giovanni, y copiaron el modelo bancario que ellos venían manejando e incursionan por primera vez en la historia en el modelo bancario, ¿no? Y crean en 1587 el primer banco de Venecia, el Banco de la Piazza di Rialto, el primer banco veneciano, también conocido como el Banco de Venecia. El mundo está entrando en una época donde los estados comienzan a buscar su propia soberanía, donde los bancos sirven obviamente para llenar
alimentar las arcas del Estado. Sin embargo, las poderosas familias venecianas no tenían ninguna intención de promover el desarrollo de los estados. Estuvieron tratando de hacerse a ellos. Ahora, ¿por qué tendrían que venir a promover los estados por medio de la banca? Obviamente bajo la figura de que fueran los bancos sirvieran al beneficio del Estado mismo, ¿no? Así que ellos, si bien ya hubo una revolución por medio de la creación de la banca por parte de la sección de los Giovanni, pues ahora los venecianos vendrían a replantear la forma del banco. Sus bancos serían entidades financieras propias y no del Estado, formulando la idea de que sean familias oligarcas las que controlan las finanzas del Estado. Bajo esta figura crean un segundo banco en 1619 llamado el Banco Giro, y con él vendrían a crear lo que se conoce hoy como la banca privada. Es así como los venecianos se dan cuenta que por primera vez encuentran algo que va a ser mucho más lucrativo que el comercio, y es el prestar dinero a la gente, endeudar a la gente. De esta manera los venecianos introducen el modelo de la deuda, un modelo que entendemos perfectamente hoy nosotros en este siglo XXI, porque es como se mueven actualmente los bancos. Fíjense cómo el modelo económico actual que tenemos hoy en día fue creado por los venecianos, es decir, lo traemos desde hace 4 siglos, y vamos a ver entonces cómo se fue transformando en la práctica para llegar a lo que tenemos hoy. Hay que recalcar un hecho histórico que vendría a impulsar a Venecia hacia nuevos horizontes, y es el momento en que la iglesia rompe con Venecia. La iglesia se ve amenazada por esta hegemonía, por estas familias venecianas. Los venecianos intentaron por todos los medios acceder al poder de la iglesia, hacerse al poder de la iglesia. Si bien en algunos momentos tuvieron parte de su linaje, tuvieron de sus propias familias, tuvieron papas, pues realmente les costó mucho poderse hacer al control absoluto de la iglesia. Es así como en el año 1606 pues se da la famosa ruptura entre la iglesia y entre Venecia. La iglesia comienza la persecución contra la masonería para este mismo tiempo, entendiendo que muchos de estas familias venecianas hacían parte de la masonería. Ojo, no que la masonería fuera creada por ellos. Okay, esto yo lo estuve explicando en los videos de los Amos del Mundo. Vale la pena que si no los ha visto vaya y los vea, y poder entender cómo fue que, de dónde surgió la masonería, cómo surgió y cómo las familias venecianas se vieron involucradas en la masonería. Por supuesto, para este año 1606, casi todas las familias venecianas hacían parte de la masonería con un objetivo, y era hacerse al poder, dado que muchas de las otras familias nobles del mundo, de las otras realezas de otros estados, de otras repúblicas, también hacían parte de la masonería. Es así como Roma entonces emprende la propaganda en contra de la masonería y en contra de la República de Venecia. Es en este momento de la historia donde entra otro actor fundamental en todo esto, y es Holanda. Es un país que surgía después de la conocida rebelión de Holanda. Eso fue en el año 1582 al 1620, si no estoy mal, y se venía consolidando como una nación económicamente fuerte. Alcanzó una rápida acumulación de riqueza. Holanda se vio involucrada o acertó en una estrategia que fue la estrategia del ahorro. Lo importante de Holanda es que Holanda ve en el modelo veneciano, y pues con esta mentalidad que tenían los reyes holandeses, la oportunidad para poder seguir acumulando riqueza. Así que adoptan el modelo bancario de Venecia y crean lo que se va a conocer como el Amsterdamse Wisselbank, el primer banco de Holanda en 1609. Ya con el establecimiento y los lazos que comienzan a estrecharse con la nobleza holandesa, pues por supuesto mucho más entonces las familias nobles venecianas pues no tardan en darse cuenta que realmente el camino al que tienen que enfocarse es al convertirse en una banca prestamista y empezar a aplicar este modelo del banco veneciano en diferentes partes. Ya lo había adoptado Holanda, y pues sobre todo no tanto el tema bancario, pero visto más como el tema del préstamo, ¿no?
Esa ruptura de la cual hablamos, oficial entre Venecia y la Iglesia, sumado al surgimiento de nuevas potencias como justamente la misma Holanda o la España que ya dijimos, esto hizo entonces que las familias nobles venecianas pusieran la mira en otras naciones y los ojos fueron puestos en Inglaterra, específicamente en Londres, la City. Con la ruptura entonces con el papado, Venecia se enfoca en hacer buenas alianzas, hace la alianza con Holanda, hace la alianza con España, siempre con miras de poder finalmente hacer una muy buena alianza con Inglaterra. Pero entonces, ¿cómo podemos descifrar el vínculo que hay entre Venecia e Inglaterra? Y es muy sencillo, los negocios, business and business. Así que bueno, la nobleza veneciana, pues ya con sus ojos puestos en Inglaterra, pues comienzan a trabajar ahora para ver la manera cómo establecen su nuevo negocio, que es la banca, y cómo establecer la banca veneciana, ya que la cual había adoptado Ámsterdam, ahora cómo logran instaurarla en Inglaterra, y comienza entonces el juego por ver cómo se hacen a la City, ¿no? Van a por Londres, como dirían. Para esta importantísima tarea encomiendan a un veneciano muy influyente, Paolo Sarpi, en el 1583. Y Sarpi, pues ya obviamente con el objetivo de establecer estas relaciones, tanto políticas como económicas, con Inglaterra, se llega a la reina Isabel I de Inglaterra. Durante su mandato van a pasar una serie de cosas, se van a crear una cantidad de compañías que van a venir a ser súper importantes en toda esta parte de la historia y en toda esa carrera hacia la conquista de Londres. Se crea dos compañías muy importantes. La primera es la Compañía de Venecia y la Compañía de Turquía. ¿Qué se lograban con estas compañías o qué fue lo que hizo que fuera tan atractivo para la reina el poder crear estas dos compañías en Inglaterra? Era que, por supuesto, la más beneficiada era la reina Isabel. Todo lo que se hacía por medio de estas dos compañías, pues la reina Isabel I era una de las primeras beneficiadas. Estamos hablando de las telas más sofisticadas que se traían de China, las diferentes especias que comenzaban a surgir de diferentes partes de la India y demás, lo que comenzaba ahora a llegar de América. Esto hacía que la reina Isabel I pues pusiera todo su empeño y toda su dedicación para mantener estas compañías y las relaciones con Venecia muy estables. Para este punto, en 1583, se vencen unos términos. Esas compañías tenían un término, por decirlo así, de caducidad. Y entonces la reina Isabel aprueba, obviamente para no perder los beneficios que traían esas compañías para ella, aprueba el que se puedan fusionar y se crea otra compañía que es la Compañía de Levante. En 1599 la compañía se reestructura y aparece la famosa, la que va a ser digamos la punta de lanza del comercio británico y traería grandísima riqueza, fue la British East India Company, empujada y financiada por socios venecianos, que vendría a convertirse en la más poderosa compañía comercial de la Edad Media. Es de esta manera como vemos cómo la mano de Venecia influenció y se determinó poder hacerse al Imperio Británico por medio primero de estos acuerdos comerciales. Quiero citarles un extracto del primer ministro de Inglaterra a finales del siglo XIX que cita en su libro de Königsberg, donde vemos un poquito el reflejo de las intenciones de Venecia en Inglaterra, y va a ser un punto histórico muy bueno para poder respaldar todo esto. Dice así: el gran objetivo de los líderes del Partido Republicano, los Whigs, de Inglaterra, desde el primer movimiento, bajo los auspicios de Hampden, hasta el último más exitoso en 1688, fíjense que está hablando justamente de la época en la que estamos hablando de cómo Venecia incursionó a nivel comercial con Inglaterra, era instaurar en Inglaterra una república aristocrática a imagen y semejanza de Venecia, convirtiendo a los reyes en duques y con una constitución veneciana. Fíjense, porque esto lo está diciendo el primer ministro de Inglaterra, ¿no? Venecia era un cáncer que planeaba a conciencia su propia metástasis. Desde su laguna, los venecianos eligieron un pantano y una isla frente al Atlántico Norte, Holanda y las Islas Británicas.
Allí, el hegemónico partido de la Giovanni trasladaría su fortuna familiar, sus fondi y su particular epistemología. Aunque Francia también acabaría colonizada, se apostó sobre todo por territorios más septentrionales. En primer lugar se envió a Francesco Sorsi, acuérdense, un poderoso veneciano, pariente y vecino de Contarini. De ellos dos estuvimos hablando en Los Amos del Mundo, unos venecianos muy muy influyentes para esta época, para que ejerciera de asesor sexual de Enrique VIII, cuyo ardiente libido sería clave para los planes de los venecianos. Sorsi llevó el misticismo rosacruz y la masonería a un territorio que los banqueros venecianos llevaban siglos saqueando. En Inglaterra el partido veneciano creció durante el reinado de los primeros Estuardos. Ojo, porque fíjense, fue tanto la influencia de Venecia en Inglaterra que crearon un partido que se llamaba el Partido Veneciano. Cuando Francis Bacon y su cónyuge Thomas Hobbes importaron el neoaristotelismo de Fra Paul Sardi, el gran Game Master, el gran maestro del juego, así le llamaban, veneciano de principios de la época de 1600, el artífice de la Guerra de los 30 años. Cuando Jaime I y Carlos I decepcionaron a los venecianos en esa guerra de los 30 años, Cromwell, Milton y un popurrí de sectarios subieron al poder en una Inglaterra sumergida en una guerra civil panprotestante y en el establecimiento de la Commonwealth. Era la época del genocidio irlandés y de la fundación del imperio de ultramar en Jamaica. Tras la depravación que supuso la restauración, la Revolución Gloriosa de 1688 dio lugar a la imitación más perfecta del sistema oligárquico veneciano jamás visto. Esto es el testimonio del primer ministro de Inglaterra y vemos cómo acepta que históricamente Inglaterra y específicamente Londres fue fundada bajo la influencia de los venecianos. Siempre con la mira puesta en Londres, entonces, Venecia logró consolidar su plan de traslado ayudando a uno de sus socios holandeses, Guillermo III, príncipe protestante de Orange. ¿Y en qué consistió la ayuda? Pues nada más y menos que en hacerse la corona de Inglaterra. La historia es fascinante, vale la pena que la busque. No voy a explicar toda la historia de lo que sucedió con Guillermo III, pero es bastante particular porque si bien Inglaterra pues tenían un tema a nivel interno con el protestantismo y bueno, habían una especie de guerras civiles muy, muy agudas, Venecia impulsó a Guillermo III para que fuera él el que se hiciera al poder de Inglaterra, es decir, que se convirtiera en rey de Inglaterra. Guillermo no consideraba mucho la idea de ir a invadir a Inglaterra, así que siendo protestante, pues lo que hizo fue que mandó una carta a los protestantes de Inglaterra para que ellos lo invitaran a invadir su país. Y pues así fue, los protestantes hicieron una carta donde invitaban a Guillermo III. Por supuesto, estaban bastante inconformes con el reinado de turno inglés y pues Guillermo, con la venida de los venecianos y por supuesto con el impulso económico de los venecianos, pues se llegó con un ejército de 15.200 soldados y 4.000 caballos. Y entonces tendríamos ahora ya no Guillermo III, príncipe protestante de Orange, sino que ahora tendríamos a Guillermo III, rey de Inglaterra. Y es así como entonces la hegemonía anglo-veneciana cobraría muchísimo poder y Venecia finalmente lograría trasladar su poder desde Venecia hacia el tan anhelado Londres. Esto se consolida aún más en 1694 con el establecimiento del primer banco de Inglaterra, que realmente es un banco anglo-veneciano, Governor and Company of the Bank of England, primer banco veneciano instaurado en Inglaterra. Entiéndase, todo este proceso no fue más que el traslado de las familias nobles venecianas, trasladando su poder ahora por medio del modelo bancario para instaurarse en Londres, alejándose así de las manos del papado y aprovechándose justamente del poder que venía resurgiendo de Inglaterra. Y es en esta época de la historia donde entramos al famoso e importante siglo XVIII, también llamado el siglo de las luces, por digamos 3 sucesos que revolucionaron la historia moderna. El primero de ellos, la primera revolución industrial entre 1760 y 1840, lo cual impulsaría tanto el comercio en Europa
y más aún en Estados Unidos, país que se estaba levantando y que se estaba consolidando también como una potencia. Hay que entrar a ver cómo realmente ahora Inglaterra o la nobleza veneciana ya liderando Inglaterra, cómo ahora pone su mira en este país naciente y quiere ahora no trasladar su poder, porque su poder siempre se va a concentrar en Londres, pero empieza a manera de extender sus tentáculos para hacerse al poder de los Estados Unidos, que justamente es el otro acontecimiento importante que va a venir a impactar este siglo XVIII, y es la independencia de los Estados Unidos en 1776. Aquí vemos a George Washington, masón muy importante para la época, y el otro hecho importante de esta época, este siglo XVIII, va a venir siendo la famosa Revolución Francesa, ¿no? 1788-1799, con este señor también un importante masón, financiado también por los venecianos. Aquí tenemos la famosa mano masona, se le llama así, a una mano que os oculta en el pecho, que es la mano oculta del poder, es decir, la mano que alude a un poder que hay por encima de todos nosotros, que es la que realmente maneja todo el mundo, ¿no? Y es muy normal, es una práctica de muchos masones justamente poder esconder esa mano para dar a entender a sus otros amigos masones y darse, digámoslo así, mensajes simbólicos. Hay un hecho que debemos resaltar y tener muy en cuenta para poder entender justamente hacia dónde quiero que terminemos este video, y es el surgimiento de la familia Rothschild, que por supuesto se entiende como una familia judía, lo cual vamos a ver que es ya lo he explicado, que es una familia judío-házara, es decir, pseudo-judíos, falsos judíos, o por lo menos eso es lo que se entiende. Hay un video que hice justamente sobre ese tema, que es bueno, si no lo entiende, que vaya y lo busque. Y hay que entender que a partir del siglo XIV al siglo XIX, pues hubo una propaganda antijudía muy marcada. Es decir, durante estos 5 siglos, el siglo XIV entonces estaba a punto de hacerse el descubrimiento de América, la expulsión de los judíos de España, y hasta el siglo XIX, pues los judíos tuvieron que lidiar por todo el mundo y fueron expulsados, fueron rechazados. Con el surgimiento de la Inquisición, pues se agudizaría mucho más el tema de ser judío en esta Europa, así que pues obviamente no lo llevaron bien. ¿Por qué es importante esto? Porque normalmente cuando la gente hoy en día, y sobre todo impregnado un poquito de antisemitismo, de ese odio hacia el pueblo judío, por supuesto, un poco entendible, pues porque hoy el mundo está dominado por escasas 13 familias judías. He explicado eso en Los Amos del Mundo, la parte 4 parte 3, expliqué realmente el porqué y de dónde salieron esos judíos, y cómo no podemos echar dentro de un saco a todos los judíos y decir que todos los judíos son malos, ¿no? Como lo dijo el Mesías, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, hay que ser supremamente objetivo con estos temas. Y es importante entender esto, y porque la propaganda antijudía que se lleva desde Roma, desde el papado, que el papado comienza a trasladar y que le da obviamente plena fuerza a la facción de la Inquisición, pues eso hace que diferentes países en Europa vayan adoptando medidas sobre los judíos. Esta propaganda antijudía entonces pues provocó matanzas, confiscamiento de tierras, impuestos exagerados o desproporcionados o sencillamente fuera de lugar, como por ejemplo el impuesto que tenía María Teresa I, que se llamaba el Malkelget, que era un impuesto que un judío, simplemente por el hecho de ser judío, tenía que pagar cada 10 años a la corona. Expropiaciones, la ley de un solo hijo, ningún judío para ciertas épocas no podía tener más de un hijo, si tenía otro lo mataban, y bueno, una serie de persecución que sufrieron. ¿Y por qué va a ser importante esto? Porque de esa manera entendemos que el judío no es el que viene dominando de hace 2 milenios, siempre cuando hoy vemos que son esas familias judías las que gobiernan el mundo. Entonces uno dice, no, es que los judíos han gobernado siempre, durante toda la historia los judíos siempre han manejado y controlado este mundo, y eso es falso. He mostrado cómo siempre el control lo tuvieron las familias venecianas, y para esta época del siglo XVIII en la que nos encontramos y vimos cómo finalmente se hicieron al poder de Londres, ojo, ahí no hay judíos. Ninguno de ellos era judío, ni Guillermo III, ni los venecianos que lo pusieron en el poder, el mismo Sarpio, la reina Isabel, que también permitió
permitió el establecimiento de las compañías de la Compañía de las Indias, que dio tanto poder económico a Inglaterra, ninguno de ellos era judío. ¿Dónde estaban los judíos en ese momento? Estaban en lo más bajo de la sociedad europea, estaban en plena persecución. Esto es clave entenderlo, porque entonces, ¿cómo explicamos que apareciera una familia llamada Rothschild que hoy domina el mundo entero? Bien, y eso es lo que quiero que miremos. Va a ser importante porque esta familia Rothschild va a ser unas jugadas maestras, y eso es lo que voy a estar hablando en los próximos videos, de cómo se hacen a la economía de hoy, del siglo XX, siglo XXI, cómo trasladan su poder a Estados Unidos, cómo se hacen y crean un banco inglés en Estados Unidos, que es la Reserva Federal, y cómo se mueve toda la economía. Así que no puede perderse eso. Es bueno que usted se suscriba para que cada vez que yo publique un video, pues le llegue la notificación. Entonces, por favor, suscríbase al canal, dele click a la campanita, active las notificaciones para así poder estar al tanto de cuando yo pueda subir esos videos, ¿vale? Entonces, en este punto de la historia, mientras las familias venecianas extendieron su poder y gobernaban ahora en Italia, en Holanda, en España, en Inglaterra, y se van haciendo al poder político y económico de toda Europa, los judíos aún siguen siendo perseguidos en diferentes partes de Europa. Para el año 1700 son admitidos en Francia y en Italia. Dadas sus particulares facultades en el comercio y la economía, suelen ser contratados por las familias aristocráticas de Europa para manejar sus finanzas. Esto va a ser importante porque aquí es cuando vamos a entender cómo entra el judío a ser parte y a manejar, a tener control monetario del mundo. Al ser administradores de la monarquía, comienzan a ostentar pequeñas fortunas, por supuesto. Alemania, por ejemplo, se les prohíbe invertir con capital propio en bienes y raíces. No pueden ocupar cargos del Estado y no pueden pertenecer a la nobleza. Es decir, se prohíbe que los judíos se casen con las diferentes noblezas de los estados. Particularmente es la forma de protección que tiene el estado la nobleza veneciana, para tener en su familia genes con los judíos. ¿Por qué? Pues porque eran totalmente antijudíos, detestaban el pueblo hebreo, tenían un arraigado antisemitismo. Sin embargo, por encima de sus odios y lo que fuera, pues primaba algo que era el interés monetario y el poder que querían ejercer todo eso. Por supuesto, muchos judíos, en el rebusque y tratando de sobrevivir en esta época tan difícil para ellos, pues llegaban a las cortes a ofrecer sus servicios administrativos y su experiencia que tenían en el manejo de la economía. Es así como en la historia aparece entonces algo que se conoce como los famosos Hofjuden, es decir, los proveedores de corte. Judíos que servían para administrar el poder de las cortes reales. Ellos también podían ejercer roles políticos, diplomáticos, eran economistas y administradores, pero siempre, por supuesto, no para fines y lucro propio, sino para administrar el bien y generar fortuna para estas familias nobles, para estas familias reales. ¿Qué quiere decir? Que la intervención del judío simplemente era como una especie de empleado. Fíjense entonces cómo para este momento, estamos en el siglo XVIII, para este momento el judío tenía cero poder, tenía cero estatus, no podía involucrarse con la realeza, no podía emparentar con ella, y es así como el linaje finalmente romano nunca se vio impregnado del linaje judío. Al convertirse en proveedores de corte, pues existían unas condiciones para estos judíos para poder servir en la corte. Uno era que no podían vivir en la corte misma. Dos, no podían pertenecer a la aristocracia. Y si bien su trabajo era remunerado, pero al manejar semejantes fortunas de los reyes y de las familias nobles, pues obviamente ellos empiezan a adquirir dinero y empiezan a tener también un poder económico importante. Sin embargo, obviamente no se les admite en ningún momento o no se les rotula como familias nobles. Hay dos tipos de judíos: los judíos sefardíes, que pertenecían al occidente de Europa, y estaban los judíos askenazis, que pertenecían al oriente de Europa. Justamente estos proveedores de corte, en su mayoría, bueno, en su totalidad todos, pertenecen a comunidades askenazis. Lo que entendemos también que dentro de esas comunidades askenazis es donde están alojados aquellos judíos házaros. Lanzábamos la hipótesis justamente en ese video del cual ya he hablado
el cual he reseñado, el de los judíos házaros, que muy posiblemente estos judíos que eran proveedores de corte pertenecían a esa estirpe de judíos házaros conversos que se dieron por allá en el año 600-700 después del Mesías, y que realmente pues los convertiría en falsos judíos. Bien, es una hipótesis que ha tomado mucha relevancia, y por eso es que, vuelvo y lo digo, mientras esto pasaba con estos proveedores de corte que eran contados, bien, era un puñado que trabajaban para las cortes, pues el resto de judíos se encontraban, estamos hablando del año 1700, tratando de huir a la Inquisición española, a la Inquisición de la Iglesia por toda Europa, tratando de buscar escondedero, y los que habían ya inmigrado también y habían encontrado refugio en América, pues también la Inquisición había llegado hasta ellos, y fue cuando se dio la época de las grandes conversiones judías al catolicismo. Entendiendo que son estos judíos de corte, pues aparecerían judíos muy importantes, y para citar algunos ejemplos, está por ejemplo el judío Beren Lehmann, de la corte de Augusto de Sajonia, el judío Wolf Berkheimer, que pertenecía o trabajaba para la corte de Teresa I de Austria, el judío Beren Levi, que pertenecía a la corte de Brandenburgo, y el judío Joseph Susskind Oppenheimer, va a ser muy importante, que pertenecía a la corte de Alejandro de Wittenberg. En este contexto de estos judíos de proveedores de corte, estos Hofjuden, viene ahora a aparecer uno muy importante en 1743 que se llamaba Mayer Amschel Bauer, hijo de un judío. Ellos son alemanes nacidos en Frankfurt. Específicamente, Mayer nació en el gueto de Frankfurt, hijo de Moisés Amschel Bauer. Su papá, Moisés, lo preparaba a Mayer desde muy chiquito, lo preparaba en las yeshivas, en los centros de estudio judíos, para ser rabino. Y particularmente para esta época había un gusto especial por la cábala mística judía, ¿no? Su padre Moisés muere muy joven, y pues ya si su figura paterna, pues el ideal de Moisés de convertir a su hijo Mayer en un rabino y que siguiera la línea y la directriz de Dios, pues él se enfoca en otras cosas, ¿no? Este Mayer Amschel Bauer finalmente luego cambia su apellido a Rothschild. Vamos a ver por qué lo hace, pero ese es el precursor de toda la dinastía Rothschild. Vamos a ver un lazo que hay muy estrecho, histórico, y que está documentado, y es que en 1773 este Mayer Amschel, siendo muy joven, tenía un amigo también de Frankfurt. No se sabe, posiblemente se habrán criado juntos, ese dato histórico no se sabe, pero sí se sabe que eran amigos de Adam Weishaupt. Adam Weishaupt sería el que se convertiría en el fundador de los Illuminati. En 1771, Adam estudió con el judío Kolmer, un cabalista danés. Fue muy reconocido por hacer una mezcla de las prácticas de la cábala judía con ritos egipcios. Específicamente en toda esta mística egipcia ocultista, Kolmer tenía especial interés por todo lo que era la práctica ocultista hacia la diosa Osiris en Egipto. Caer en la cuenta que justamente 3 años después, en 1776, Weishaupt fundaría lo que es la Orden Illuminati. Adam era un jesuita. Ya vimos en uno de los videos de los Amos del Mundo, explicamos, si no estoy mal, en la tercera parte, vale la pena que lo busque si no lo ha visto, cómo Adam, siendo un jesuita, fue auspiciado tanto por venecianos como por diferentes ingleses, impulsado por Gasparo Contarini, para crear una orden que lograra infiltrar al papado, que lograra infiltrar la iglesia. Entendamos, un siglo antes, la iglesia y Venecia habían roto los lazos. También se había hecho una persecución muy fuerte desde la iglesia hacia los masones, así que Venecia se las había ingeniado para, por medio de los jesuitas que estaban al lado del papa, lograr poder crear una orden que pudiera infiltrar tanto la iglesia romana para hacerse al papado, cosa que se logró hacer después de 2 siglos, hace poco, cuando lograron subir al poder a Bergoglio, el primer papa jesuita de la historia, y pues así se logró este cometido. Importante entonces destacar que Adam pues fue amigo del jovencito Mayer, y cuando uno va y escarba en la historia y documentación
y bueno, en toda esta investigación que hay que hacer para eso, pues resulta que Mayer Amschel Bauer consigue trabajo muy joven con el proveedor de corte Oppenheimer, que era este que teníamos aquí arribita, de la corte de Alejandro de Württemberg, en Alemania, por supuesto, y pues empieza a educarse en todo el arte de las finanzas, específicamente en el arte del ser banquero, que era justamente lo que venía trayendo Venecia a este nuevo Inglaterra y la forma como funcionaría la economía. Mayer habría había heredado la práctica de vender monedas raras de su padre Moisés, que ya estaba muerto, y lo que hacía este Mayer Amschel era poder allegarse a diferentes miembros de la corte de Hanau, y de a poco sus rarezas se hicieron muy populares hasta que fue presentado con el propio príncipe William, quien lo contrató para administrar su patrimonio en 1769. Pero no fue sino hasta 1801 que ya oficialmente obtuvo el título de proveedor autorizado de la corte de Su Alteza Landgrave Wilhelm de Hanau und Hessen, proveedor de la corte del rey William. Importante destacar que este príncipe William, bueno, que después se convertiría en el rey William, pues era un masón de un grado muy alto, miembro de la sociedad de Tugendbund, y pues realmente era conocido por sus maquiavélicas prácticas. Era traficante de esclavos, alquilaba tropas. El tipo lo que hacía era que tenía quien necesitara entrar en guerra, pues él les alquilaba tropas a los que necesitaran hacer guerras, así que prestaba tropas tanto a una parte de los de la guerra, a los buenos, por decirlo así, y le prestaba tropas a los malos, y de los dos, no importaba qué guerra fuera, pues de los dos se lucraba. Bastante hábil. Entendamos que para este momento de la historia, pues Mayer aún se encuentra en Alemania, está desarrollando todas sus habilidades al lado, por supuesto, del rey, y pues vemos cómo son las prácticas del rey William, y pues estos proveedores de corte pues tenían una estrecha convivencia, pues porque manejaban los asuntos de la realeza, todo lo que tenía que ver la economía, así que finalmente terminaban para arriba y para abajo con los reyes. Históricamente está registrado, al morir el príncipe William, pues deja la fortuna más grande de esa época, que fueron 200 millones de dólares. Pensemos lo que son 200 millones de dólares en aquel siglo, ¿no? Estamos hablando siglo XVIII. Entonces, aquí lo importante es empezar a atar los cabos, ¿ok? Porque encontrar esta documentación en un libro, bueno, yo por lo menos no lo he encontrado. Lo que uno debe hacer, o particularmente lo que hago, es simplemente empezar a documentarme históricamente, y para lograr encontrar esos puntos donde confluyen las diferentes historias. Entonces, atando los cabos, pues uno se viene a dar cuenta que finalmente los venecianos habían extendido sus lazos hacia Inglaterra. En esta transición, la nobleza veneciana ve en justamente este judío Rothschild un excelente elemento para lograr consolidarse en la City. Es decir, ¿qué fue lo que pasó históricamente? Este Mayer pues resultó tan hábil, y su cercanía con este príncipe William, que era masón, eso hace que Mayer se vaya cada vez más involucrando más con otras noblezas, con otras realezas. Mismo Mayer le pide al príncipe que lo presente a otras cortes, y fue así como empezó a extenderse y se volvió muy popular para su época. Tanto así entonces que finalmente los venecianos pues ven en Mayer una excelente herramienta extendida para ponerlo en Londres y poder comenzar a ejecutar todo su plan de transferencia de poder, entendiendo también que si el príncipe era masón, Mayer, al ser ahora también millonario, porque por supuesto el trabajar para las cortes los hacía supremamente acaudalados, pero pues él particularmente se hizo muy millonario muy rápidamente, y por unos negocios que, bueno, no vienen al caso ahorita traer, se nos vuelve muy largo el tema. También termina inmiscuido y se le da que pueda participar dentro de la masonería. Si bien los judíos en aquella época no podían participar de la nobleza, no se les impedía participar de este tipo de sociedades secretas, como se dicen, y se le permite hacerse masón. Estando allí, involucrado en la masonería y codeándose obviamente con la realeza, entonces se le encarga la tarea titánica
de fundar una orden que pueda infiltrar la masonería misma y finalmente el papado, y es así como dirigido por Sarpi, por diferentes agentes venecianos, encomiendan la tarea a su amigo Adam Weishaupt de crear los Illuminatis, y así es como vemos cómo los Illuminatis y cómo el grupo, la familia Rothschild, están íntimamente allegados, íntimamente ligados. Por supuesto, Adam Weishaupt, lo explicamos en el video en uno de los videos, creo que es el tercero, cómo Adam Weishaupt tenía un plan de 9 años para infiltrar la masonería, luego lo logra en tan solo 5 años. Para 1801 la masonería estaba totalmente infiltrada por los Illuminatis, es decir, en la masonería se metieron todos estos cultos cabalistas de este judío Kolmer, el danés, con todas estas prácticas egipcias, y justamente es de ahí que viene, vamos a verlo por acá, el símbolo que el mismo Adam Weishaupt, el fundador de los Illuminatis, hizo, que es la famosa pirámide con el ojo que todo lo ve. Recuerden, él estudió con el judío danés, donde estaba todo este rito egipcio. Este es el ojo de Horus, y pues fíjense entonces cómo la pirámide egipcia entra en conjunción y una cantidad de símbolos con sus 13 niveles de ascensión. Y aquí abajo lo vemos la fecha de la fundación de los Illuminatis en letras romanas, en 1776, Novus Ordum Seclorum, palabras más, palabras menos, nuevo orden mundial, ¿no? Y bueno, así es como vemos toda esta simbología impregnada en lo que vendría a ser la Constitución y el nuevo establecimiento de los Estados Unidos. El número 13 va a ser supremamente importante para los masones Illuminatis. Son 13 niveles de ascenso hacia la iluminación. Illuminatis significa el iluminado. Entonces ellos entienden, o bueno, su filosofía se basa en que Lucifer, que es finalmente como ellos mismos lo expresan, Lucifer, el ángel de luz, que es quien los ilumina a ellos para hacerse al poder, ellos mismos, esto no es temas de conspiración, ellos mismos lo versan, lo exclaman, que es justamente, ellos no lo consideran como el diablo, bien, sino como el ser supremo, el real Dios, bien, que quiere liberar a la humanidad y quiere iluminarla, y para eso pues están esos 13 niveles de iluminación, ¿no? En el que cada vez pues se van descifrando más secretos y se le va dando al iluminado mucha más iluminación, valga la redundancia. Es así como el número 13 se vuelve importantísimo, y entonces vemos que él está en el escudo de los Estados Unidos, pues está el 13 por todas partes, 13 ramitas, 13 flechas, las 13 barritas aquí en el escudo, bueno, está el 13 por todas partes, bien, justamente porque estos tipos lo que les encanta es todo ese misticismo y todo ese ocultismo, y manejan a la perfección algo que se llama la gematría hebrea, que es el estudio de la numerología dentro de las escrituras sagradas y aplicado a la cábala, y pues lo que se entiende como la numerología, ¿no? Entonces, bueno, es así como se cruzan históricamente los intereses de estos dos hombres involucrados en la masonería Illuminati. Tenemos entonces por este lado casa de los Rothschild, bien, y tenemos históricamente se habla de que Moisés, el padre de Mayer Amschel Bauer, tenía en su casa escudo, y ese escudo era forma de una estrella, y de ahí nace finalmente el apellido que adopta la familia Bauer. Roth significa en alemán rojo, y Schild significa firma o escudo. De la unión de estas dos palabras es que nace el apellido familiar Rothschild, ¿no? Si bien hoy es el símbolo que representa al actual Estado de Israel, pues muchos entienden que ese símbolo pues fue adoptado a luces, y espero poder explicarlo en otro video. Se entiende y se sabe que fue justamente la familia Rothschild los que estuvieron detrás del establecimiento del actual Estado de Israel, y pues utilizaron el escudo. Este mismo escudo es utilizado dentro de la misma masonería Illuminati, y pues finalmente con el transcurrir de los años se fue convirtiendo en un símbolo judío, y casi que lo han convertido también en un símbolo bíblico, ¿no? Para mí el símbolo bíblico por excelencia del pueblo de Israel debería ser la menorá, muy parecida a la que tengo por aquí atrás. ¿Bien? Esa es una Hanukkah que habla de la fiesta de las luces de la época bíblica, pero
personalmente pensaría que el símbolo del Israel hebreo, del Israel bíblico, debería ser un candelabro de 7 brazos, ¿no? Y no esta estrella. Pero bueno, hoy finalmente se convirtió, aunque tiene ese trasfondo medio, no sé si pagano, porque realmente no he tratado de documentar mucho esto y realmente la estrella no tiene por detrás, si bien es utilizada en brujería y es utilizada en otras cosas y en la masonería, pero realmente que traiga algo histórico de Egipto o de Babilonia y demás, pues más allá de ciertas insinuaciones que no son como tan certeras, pues no le he encontrado más raíces, ¿no? Pero pues la realidad es esa, así tenemos el escudo, así es como está consignada, de dónde salió la famosa estrella. Y bueno, importante también cabe destacar que este Mayer Amschel tendría por supuesto una esposa y tendría unos hijos. Se casó con Gutel Schnapper, que tiene su propia historia. Simplemente destacar que con ella tuvo 5 hijos: Amschel, Salomón, Nathan, Kalman o Karl y Jacob o James Rothschild. Los 5 hijos de los cuales vendría y nacería toda la dinastía de la familia Rothschild y que heredarían los negocios de su padre, los vínculos familiares de su padre con la nobleza veneciana, y entendiendo por supuesto que esta familia Rothschild no era la que traía el poder desde años. Esta familia Rothschild acaba de nacer para el año 1776, destacando que por supuesto mientras él lograba acceder a estos puntos, a estas esferas de poder y codiarse con las familias oligarcas de la época, pues los judíos en pleno estaban maltratados y la pasaban muy mal. Pero entonces fíjense que realmente lo que sucede históricamente es que estas familias nobles venecianas encargan su poder, hacen de esta familia Rothschild los emisarios para poder hacerse al control de Inglaterra específicamente. Les sirve como plataforma para construir un imperio ahora basado en la economía, porque son es la familia Rothschild y sobre todo acá sus hijos, específicamente Nathan, quien va a servir como estandarte para crear lo que va a ser la banca inglesa. Por supuesto, ya lo vimos, con las raíces venecianas o con toda la ideología veneciana, impulsados también y financiados con los que son los dueños de todo esto, que realmente son las familias venecianas que están por encima de los Rothschild y que por supuesto servirían esta familia como lo que son proveedores de corte, mientras hacen todo, ya, obviamente hacen ellos el trabajo sucio y son los actores materiales, pero los actores intelectuales permanecen centrados en sus tronos y viendo simplemente o esperando el reporte anual de lo que van y hacen sus peones judíos. Esto nos permite tener el contexto perfecto para poder entrar a ver qué fue lo que pasó ahora con el desarrollo de esta familia, cómo se hicieron amiguitos, y van a aparecer entonces familias, otros judíos muy importantes, pues obviamente si necesitaban buscar socios para poder emprender toda esta campaña de hacerse al control económico para sus dueños, para sus jefes, pues no van a hacerlo con otros sino que no fueran judíos, ¿no? Entonces van y buscan otras familias judías que les sirven a manera de socios y que fueron involucrándose, y entonces van a aparecer allí familias bastante importantes. Los Morgan, los Balburg, la familia judía Rockefeller, con quien, bueno, se van a hacer estas alianzas específicas ahora a por el objetivo número 1, que va a ser hacerse el poder, o trasladar el poder económico, o más bien sacar un tentáculo del poder al nuevo mundo que se está formando y trasladarlo específicamente a Estados Unidos. Y vamos a ver entonces cómo se hacen a la banca europea y cómo se hacen a la banca americana, extendiendo ese tentáculo del cual hablo, y cómo Estados Unidos va a estar controlado siempre desde Inglaterra. Entonces, bueno, espero que esto haya sido de su buen entendimiento, que se hayan podido comprender muchas cosas. Vuelvo y lo digo porque me lo encuentro muy a menudo en los comentarios que me hicieron, te saltaste el momento histórico en el que pasó y en el que no trato de hacer un compendio histórico. Hacer un compendio histórico de 3-4 siglos, pues eso no es imposible. Lo único que trato de hacer es trazar un contexto claro, citando ciertos momentos claves de la historia, ¿ok? Pero sin contar todo lo que sucedió en todos esos periodos, porque sería imposible hacer un video así, ¿no?
Entonces, bueno, espero que sea claro y va a ser importantísimo los videos que voy a empezar a montar a partir de acá para entender cómo la estructura de poder de esta élite, cómo va a controlar la economía y específicamente cómo va a desarrollar la banca y cómo van a venir a estafar al mundo entero, como lo han hecho durante los últimos 100 años, ¿okay? Desde la construcción, la Reserva Federal en Estados Unidos, un banco inglés en tierra americana y que hoy todo el mundo cree que es el Banco de los Estados Unidos. La Reserva Federal no es el Banco de los Estados Unidos, la Reserva Federal es un banco privado que le pertenece a los Rothschild, a los Rockefeller y a otro puñadito más, que sirve simplemente para llenar las arcas de estas familias. Entonces, bueno, no se pierda el próximo video. Importante que se suscriba, que le dé clic a la campanita para poder seguir viendo estos videos cuando yo los pueda publicar. Sin más, pues nos vemos entonces en la próxima entrega. Un abrazo y un saludo para todos. Nos vemos.